Me impresiona mucho esta carta porque nosotros vemos en el Nuevo Testamento a los apóstoles de Cristo escribiendo cartas muchas veces para personas específicas, en otras oportunidades para iglesias o congregaciones específicas, y en otras ocasiones cartas que van dirigidas a la iglesia en general, universalmente, como aquellas cartas que se escriben muchas veces donde no tiene un remitente, sino dice a quien interese, dice. Y eso la abre y dice a cualquiera que le interese este tema o esté relacionado con esto, va dirigida a esta carta. Y esta carta del apóstol Pedro no va dirigida específicamente a una congregación, ¿verdad? Sino diría ahí la carta del apóstol Pedro a Tesalónica, o a Efeso, o a Filemón, o a Timoteo, como lo hizo el apóstol Pablo. Pero va dirigida a la iglesia de Cristo en general, que somos todos nosotros. Porque hemos hablado que la iglesia de Cristo, y eso me gusta tanto, no corresponde a una denominación ni a una congregación, sino que la iglesia de Cristo es universal y está en todos lados. Por eso en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis específicamente, cuando está hablando de Babilonia, dice, le habla a Babilonia y le dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, dice. Quiere decir que en medio de la Babilonia apocalíptica había pueblo de Dios. Y por eso es que hoy hay pueblo de Dios en todos lados. Y aún podríamos decir en todas las denominaciones, ¿verdad? Aún solamente la iglesia evangélica que se ha llamado o le han llamado así, está fragmentada en un montón de denominaciones, ¿verdad? Pentecostales, bautistas, metodistas, y para no excluir a nadie, mejor nos seguimos mencionando, ¿verdad? Centroamericanos, pero son nombres que se han dado acá, como nosotros le hemos dado nombre, por ejemplo, a esta congregación, ¿verdad? Palabras de vida. Pero en realidad la iglesia de Cristo como tal es un ente universal que dijo Jesús, el que invocare, dice, el nombre del Señor, ese será salvo, dice. Y por eso es que a veces hasta nos sorprendemos viendo en otras congregaciones, denominaciones o incluso lo que se ha llamado religiones, gente devota de Dios, amante de Dios, y que muchas veces hasta hemos comentado y decimos, es que tal persona da mejor testimonio y vive una vida cristiana más entregada que muchos que nos decimos cristianos o evangélicos o bajo X o Y denominación. Porque entonces la iglesia de Cristo como tal no tiene denominaciones. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe la primera carta a los Corintios, les dice, miren, yo les traía unas revelaciones, y lo estoy parafraseando, ¿verdad? Porque les dice, miren, yo les traía vianda, dice, es decir, alimento sólido. Yo les traía unas revelaciones, íbamos a hablar del siglo venidero, de los dones, de los poderes, pero me doy cuenta que ustedes son carnales, que ustedes todavía están en pañales, en otras palabras, lo estoy parafraseando, porque ahí se andan peleando, diciendo, yo soy de Cristo. No empieza así, ¿verdad? Sino que dice, yo soy de Pablo, dice. Yo soy de Pedro. Yo soy de Apolos. Eso está Cristo fragmentado, dice. Ustedes lo fragmentan, ustedes lo dividen, porque según la congregación en la que están, o nuestras creencias, o nuestro espacio donde nos ha tocado estar, donde Dios nos colocó, porque yo creo también que Dios ha colocado a cada quien en un lugar en específico, porque era lo que necesitábamos, ¿verdad? Así como Dios envió padres a cada uno en específico, era porque era lo que necesitaba cada persona, ¿verdad? Aunque muchas veces algunos se quejan y dicen, a mí me tocó un muy mal padre, pero había un propósito en todo eso. Y a otros que, bendito Dios, nos tocó buenos padres, ¿verdad? Y también le damos gracias a Dios por eso. Pero entonces, la iglesia de Cristo es universal y Pablo les dice a la iglesia, a Corintios, les dice, miren, ¿acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo
¿O recibieron el bautismo en el nombre de Apolos? No, dice. ¿O Pedro murió por ustedes en la cruz? Y entonces nos llama nuevamente a la unidad. Y por eso en Efesios 4, él establece que los ministerios de Cristo, porque son regalos de Cristo, porque dice, él mismo constituyó, dice, algunos ser apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. 5 ministerios. Y alguien ha dicho por ahí, cuando habla de la poderosa mano de Dios, dice, no solo se refiere a Dios mismo, sino se refiere muchas veces a esos dones o regalos serios, verdaderos de Cristo, han sido delegados como un regalo para la iglesia. Por eso el apóstol Pablo habla y dice, miren, yo por eso trabajo para ustedes, dice, miren, yo estoy trabajando para ustedes. A muchas iglesias les habla y dice, miren, yo no estoy trabajando para mí, para beneficiarme yo, ¿verdad? Les estoy nuevamente parafraseando lo que dice el apóstol Pablo, sino que estoy trabajando porque me impusieron una necesidad, que habla en otro pasaje de un profeta y dice, yo ya no quería hablar, ya no quería mencionar la palabra porque la gente choca contra la palabra, más cuando es una palabra de amonestación, ¿verdad? Esa palabra que Dios enviaba al pueblo de Israel de que deja el pecado, apártate de tus malos caminos, deja los ídolos, no era bien recibida. Y él dijo, ya no voy a hablar, pero dice que había un fuego que ardía y que no lo dejaba hasta que empezaba nuevamente a profetizar y hablar de parte de Dios. Y eso dice Pablo también. Y entonces él dice, me es impuesta necesidad, dice. Entonces los ministerios de Cristo han sido establecidos para bendecir a la iglesia. Es como que Dios dijera, yo amo a mi iglesia, yo amo a la novia de Cristo, amo a mi novia, pero voy a darle gente para que la prepare, como en la figura de la reina Esther, que habían eunucos que la preparaban. Y entonces Esther habla y dice, mira y cuéntame cómo es el rey y cómo puedo agradarlo y qué ropa le gustaría y qué colores. Y entonces esos son los ministros. Y eso es el Espíritu Santo, porque dijo, yo no los dejaré huérfanos, sino que voy a enviar al Consolador, al Paracletos, al ayudador, a ese amigo, a ese que está a la par para ayudarnos. Entonces el Señor está equipando a la iglesia. Y por eso es de que, volviendo nuevamente al inicio, la iglesia de Cristo es universal y no tiene denominación, aunque nosotros, por X y motivo, razón o circunstancia, hemos dividido, por así decirlo, tal vez no dividido, sino que estamos distribuidos en diferentes congregaciones, pero aquí hay cuerpo de Cristo, aquí hay iglesia de Cristo, allá hay iglesia de Cristo. Y entonces esta carta viene el apóstol Pedro y la va a escribir a esa iglesia de Cristo, donde quiera que esté, no importa dónde se encuentre, no importa, porque cuando nosotros vemos el capítulo 1, y lo lee después en su casa si quiere, pero miren cómo comienza el apóstol Pablo, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra, dice. Miren cómo une a la iglesia. Dice, por ejemplo, a veces hay diferencias doctrinales, ¿verdad? Tú no crees en lenguas, tú no crees en el bautismo del Espíritu Santo, o no crees en hablar lenguas, o no crees en milagros, pero tienes una fe puesta en Jesucristo. Esto nos une. ¿De a qué nos divide? Bueno, ahí como le pasó a Apolos, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que cuando Pablo conoce a Apolos, Apolos era un hombre lleno del Espíritu Santo y con denuedo para predicar la palabra. Para un denuedo que tenía para predicar la palabra, que él se paraba y el apóstol Pablo se admira. Y después hasta le escribe a la iglesia, ahí les pido que oren por mí para que predique con denuedo. Yo me imagino que le haber dicho, no hombre, es que este predicador, qué tremendo, y a nosotros nos falta eso. Como ha dicho
el doctor Prema a veces, ¿verdad? Tú tienes lo que yo no tengo y Dios me ha dado a mí lo que tú no tienes porque al final somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y necesitamos la mano, los pies, los ojos, la boca, los oídos, todos nos necesitamos. Y entonces ahí une la iglesia, pero ahora viene, y luego de esa introducción tan linda, porque habla de la unidad de la iglesia y de cómo somos, la iglesia de Cristo es una, universal. Y aunque esté en otras religiones, y no hablamos de ecumenismo, porque el ecumenismo es otro movimiento que trata de unir a la fuerza religiones, pero lo que une realmente la iglesia de Cristo es el Espíritu. Y el Espíritu da testimonio, que a veces uno conoce a una persona y uno dice, esta persona, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasó muchas veces, cuando estudiaba también. Mira, vos sos cristiano. Sí, le decía yo así todo feliz. Es que sí, hay algo, decía. Y a uno le pasa también, ¿verdad? Conoce a otra persona y uno dice, hay algo, ¿por qué? Porque el Espíritu da testimonio dentro.